A ver si no es genial tener gente que comente en los videos. De ahí viene la idea para hacer este. Dicho esto, oye, déjate un comentario, no importa si es crítica, lo leeré y quién sabe, si te gusta, déjate un like. O si no te gustó, déjate un like. No seas así. Este video viene en respuesta, o mejor dicho, inspirado en un comentario, que sería este, que lo encontré en uno de mis videos en donde estaba hablando del videojuego S4 League. Para aquellos que tal vez solo estén escuchando el video o solo no quieren leer lo que dice, el video de S4 se trata de cuando cerraron los servidores oficiales del videojuego. El usuario comentó: Steam puede resucitarlo sin problemas. Atentamente, un hater de S4. Gracias a él, se me ocurrió hacer este video. Posiblemente no esté suscrito al canal y quizás nunca verá el video. Pero aquí estamos, óiganse la intro, que quién sabe cuánto me dure. A veces olvido que la tengo para ocupar esos segundos de video. Comencemos esto como de costumbre. Valve Corporation, también conocido como Valve Software, Valve para los gamers, es una empresa estadounidense desarrolladora de videojuegos. Se hizo mundialmente famosa por su primer juego, Half-Life, y por el mod del juego que lo convirtieron en su propio título, Counter-Strike. No puedo hablar de los juegos porque ninguno de los dos me llamó la atención en su momento, así que solo podrán oír de mi parte información plana, sin comentarios de nostalgia más que: yo te conozco. Eras el título principal de los cibers. El Half-Life es el juego de disparo de primera persona de género de ciencia ficción lanzado en 1998 y distribuido por Sierra, ya que ellos tenían experiencia en el mundillo de los videojuegos desde 1979. ¿Sabías que ellos crearon Frogger? Sí, el jueguito de cruzar la calle con una rana sin que te pisen los autos, ese que venía en todos los Ataris. ¡Ey, qué tiempos! Volviendo a la clase de historia, en 1992, en la compañía de Sierra Network, así se llamaban en esas épocas, los jefazos de ID Software ofrecieron comprar Sierra y los rechazaron. Entonces procedieron a lanzar Wolfenstein 3D y después Doom y Quake, los juegos que definieron y trajeron los primeros juegos de acción en primera persona al mercado videojueguil. Varios años después, y versiones para consolas como la Super Nintendo, en 1997 se libera el código fuente después del éxito de Quake. En este mismo año llega Quake 2 y su motor fue utilizado en 1998 para Half-Life, que fue lanzado para PC. Después de este título, Valve recibió caído del cielo, para decirlo así, la ayuda de la comunidad, de la mano de modders que modificaron el juego completo de Half-Life. Valve, ni lento ni perezosos, convirtieron ese mod en un juego nuevo llamado Counter-Strike. Ya estamos en 1999. Por si te me pierdes, Valve fue fundada por dos ex empleados de Microsoft, Gabe Newell y Mike Harrington. Querían hacer juegos y tener su propia compañía. Tomaron sus ahorros y a buscar el sueño. Al estar trabajando en su primer título, no sabían cómo publicarlo para venderlo al público y buscaron a la gente de Sierra. En Sierra ya habían rozado con ID, de ahí el acceso al motor de Quake, el cual Valve modificó y creó Gold Search, y Half-Life salió resultando un éxito comercial y de crítica. Vaya la vida de esta gente. Muchos quisieran ese desarrollo. Entonces ya resumimos la información. Sigamos con los datos. Valve fue contratando modders que les resultaron prometedores. Buena decisión, la verdad. El grupo TF Software, que hizo un mod para Quake, después de contratados lo rehicieron con el motor de Gold Search y nació Team Fortress, la versión Classic 1999. Este mismo año fue que contrataron a los chicos del Counter. Aquí llegamos al tema central de este asunto. En 2002, Valve lanzó Steam, una plataforma de distribución digital. Cuando Valve se convirtió en su propio editor a través de Steam, pasó a ser una organización plana. Obvio, dejando claro quién es el CEO y dueño de esta vaina. Pero, ¿qué es una organización plana?, te preguntarás. Valve no tiene jefes y la empresa utiliza un sistema de asignación abierto, lo que permite a los empleados moverse entre departamentos a voluntad. Es decir, si un grupito en las oficinas estaba haciendo una actualización para Half-Life y tú entraste como soporte para Dota y querías irte al otro equipo, pues solo tenías que ir y hablar con ellos. Gracias a esto, el desarrollo de algunos títulos se extiende más tiempo o simplemente se cancelan por falta de interés de los empleados.
Originalmente Steam se lanzó para manejar las actualizaciones de los juegos de Valve. Antes de su llegada tenías que ir a buscar el juego, comprarlo, usar el CD. Oye, CD, para instalarlo, y cuando se anunciaba una actualización debías ir a la página y buscar la manera de instalarlo manualmente. Entonces, para manejar esto y hacerlo más cómodo, porque si a tu cliente le resulta complicado gastar su dinero, no terminará gastándolo, sacaron Steam. Así podrían agregar parches y servidores a sus juegos. En estas épocas la piratería era una opción popular, ya que si tenías el juego instalado luego de tu compra, era tuyo, y ya sea instalado o en un CD, ¿quién te iba a detener de compartirlo con tu primo? Por eso Steam no lo tuvo fácil al inicio, pero poco a poco se fue ganando a los usuarios por sus servicios y comodidad. Ofrecía un único lugar para todos tus juegos, esa librería de juegos que seguro no terminaste ninguno, o solo unos pocos. Estoy seguro de que si eres un gamer de huesos amarillos, tienes esa librería con bastantes títulos que terminados seguros no llegan ni a la mitad. Entre sus servicios está la instalación automática de parches, juegos online, antichetos, demos y videojuegos. El primer juego de Steam fue Counter-Strike, la versión 1.6, el primer Counter. Half-Life 2 se desarrolló en exclusiva para Steam y requería que te registraras en la página web para poder activar el juego. Su interfaz podía agrupar tus juegos y tenía soporte para chat y voz, además de enlaces a Amazon para que puedas comprar juegos que te faltaban. En el 2007 se creó Steam Community, el cual se utilizó para medir tu cantidad de tiempo libre para enviciarte esas 2000 horas en ese juego y comenzar a venderte juegos de Valve en digital. En el 2008 la página se relanzó como una tienda para comprar juegos en digital y aquí entramos a la Steam que conocemos. Primero inició con solo juegos de la propia Valve y fueron llegando las demás compañías para aprovechar la confianza y la plataforma que formó esta compañía. Llegaron Bethesda, Activision, Rockstar, Square Enix, Sega, entre otros. En estos tiempos tenías que comprar los juegos desde la página web y luego ibas a la aplicación a descargarlos para usarlos como lo haces ahora. Para el 2010 incluyeron la función de comprar desde la misma aplicación y su color cambió de este verde extraño medio militar al negro que ya conocemos. En el 2012 ya vende programas que no son solo juegos y llega el modo Big Picture. Esto es el modo pantalla completa, simulando los sistemas operativos de las consolas. Gabe Newell llegó a declarar en esas fechas, por ahí del 2013, que Windows 8 es una catástrofe para los jugadores de PC, ya que Windows forzaba incluir librerías en los juegos para poder jugar, y esto hacía que los juegos pesaran más. Entonces, para el 2015, este señor quiso competir con las consolas y crea las Steam Deck o las Steam Machine. Aquí tenemos el Steam Controller, el Steam Link, que tenía incorporado el Steam OS, que es el modo Picture, que yo en lo personal siempre lo sentí como lento, y al momento de estar investigando, al parecer era el por qué no triunfó la idea. Y sí, era lento, tenía bugs y no era preciso con su propio control, más los desarrolladores tenían que hacer dos versiones para los juegos. Bueno, no creo que era una buena idea. No continuaré con las actualizaciones porque este video se haría demasiado largo, así que saltemos para el enero del 2016, donde se anunciaba que Steam contaba con más de 7.300 juegos disponibles, contaba con cerca de 142 millones de cuentas activas y en el 2017 batió el récord de jugadores simultáneos con 17 millones de jugadores. Ya con esto dicho, deberías de entender, aburrido y cansado espectador, Valve, los dueños de la plataforma Steam, comenzaron haciendo juegos. Sus fans crearon mods para mantenerlos a flote, contrataron a algunos que podían hacer juegos aparte para ampliar su catálogo, pero con la llegada de la idea de la plataforma, paciencia y buenas decisiones, eso sí que no se lo puede negar nadie, lograron amasar fama, una gran cuenta bancaria y podríamos decir que descubrieron la fórmula del dinero infinito.
Ya que no quiero que te vayas con dudas después de estar aquí todo este tiempo oyendo mi documental de historia del videojuego. Vaya mini documental el mío. ¿Qué crees que es más fácil? ¿Tardar 6 años desarrollando un juego o pagarle a alguien para que haga una actualización de seguridad en tu plataforma de tienda virtual? Lo que quiero que notes es, desarrollar un juego no es fácil y puede tardar años, pero si vamos a una plataforma online y le hacemos mantenimiento, es más rápido y tenemos recompensas mucho más pronto, por lo menos en comparación a esperar a que se venda el juego. Y se puede notar el por qué se concentran más en mantener Steam que estar desarrollando juegos. Ya con el informe de ganancias en enero del 2024, dando cifras de 9.000 millones de dólares solo en venta de juegos de todo el año 2023. Más y más marcas, empresas y grupos indie llegan para poder publicar sus juegos por Steam. Con estas cifras te deja claro que Steam es lo mejor que le pudo haber pasado a Valve. Ya quisiera Epic un pedazo de todo eso, con su launcher Epic Gaming Store, pero por más que ofrezcan juegos gratis cada cierto tiempo, los jugadores ya le tienen demasiada confianza a Steam. Yo en mi caso no te niego que algunas ofertas de Epic están muy llamativas, pero también debo confesar que por el tiempo que llevo con Steam me hace pensar varias veces si comprarlo en oferta en Epic o comprarlo a precio completo pero desde mi cómodo Steam. Aún le falta unos pasos más a Epic con su launcher. Su mayor ganancia es su motor, Unreal Engine, y la tienda de Assets. Pero el Epic Game Store le siguen faltando cositas para poder competir con Steam. Por desgracia para ellos, los jugadores están más de parte de Steam y eso es difícil de cambiar. Hasta aquí el tema de evolución de Valve y nacimiento de Steam. Lo que expliqué a grosso modo, bien por arriba y tal vez algo aburrido, pero espero te sirva de referencia para conocer el tema. A todos aquellos que piensan que Steam o Valve puede hacer el juego que quiera, es verdad que pueden, pero la parte importante en esta oración es que ellos quieran, con el beneficio de tener solo que dar mantenimiento a Steam. ¿Para qué complicarse más de ahí? Así que la respuesta al comentario que originó este video, ellos pueden hacerlo, pero no querrán. Así que no, Steam/Valve no revivirá ni hará ningún juego a menos que les salga de los cojones. Si llegaste tan lejos en este video, debió gustarte o por lo menos te resultó útil de alguna manera. Déjame un comentario, un like o una suscripción. Soy nuevo aquí y quiero saber si lo estoy haciendo bien. Gracias por escucharme. Hasta mi próxima emisión.